Hola, mi nombre es Giselle y vengo a traerles un acercamiento a la artesanía paraguaya que se llama encaje yu o encaje con aguja. Esta artesanía está basada en una artesanía muy antigua que es el encaje de red. Tiene los mismos fundamentos, digamos. La particularidad es que acá en Paraguay las artesanas, los artesanos y las artesanas llegaron a simplificar tanto la confección de la red, que es una técnica propia de acá de Paraguay. Y eso es lo que le voy a enseñar. Espero que les guste este curso y que lo sigan en los diferentes capítulos que iremos dando. Los materiales para iniciarnos son muy pocos, los ilustro en esta foto. Realmente seguro que muchos de ellos los tenemos seguramente en casa. El hilo de algodón debe ser algodón 100%. En Paraguay usamos algodón sin mercerizar porque nuestra red, que es la base del encaje yu, está hecha a base de nudos, y el hecho de que este algodón esté sin mercerizar sirve para que el nudo quede bien ajustado. Lo que necesitamos, que es muy importante, es la aguja. En este caso, la aguja debe ser una aguja sin puntas para que no dañe ni el hilo ni nuestras manos. En este caso es una aguja de coser lana, que por el tamaño es fácil de manipular y muy buena para hacer el encaje yu, muy fácil para usar. Necesitaremos una tijera. Lo más importante es que la tijera tenga buena punta y obviamente que esté afilada. Yo uso una pequeña tijera que es fácil de manipular, es fácil de llevar, pero cada uno va a buscar o va a usar lo que esté al alcance o lo que a uno le parezca más cómodo. Después tenemos el mallero, que se llama mallero porque sobre este palito, van montados los hilos de la malla o de la red. En este caso, yo acá estoy ilustrando un montón de tamaños de mallero. Algunos son palitos de brochet, otros son tacuaritas. El de más abajo es una tacuarita, que es el que tradicionalmente usamos en Paraguay. Yo uso un palito de los que se usan para comer comida china, obviamente sin usar. Y la importancia del mallero es que el tamaño del mallero nos va a determinar el tamaño de nuestra red. Estas dos piezas que estoy mostrando acá tienen la misma cantidad de puntos, están hechas con el mismo hilo, pero obviamente el tamaño, la diferencia la da el mallero. Luego, en una siguiente etapa, en una segunda etapa, necesitaremos bordar la red que hacemos. Para eso vamos a necesitar un bastidor, de lo cual daré más detalles más adelante para que lo puedan construir si no lo pueden comprar. Acá en Paraguay es fácil encontrarlo. A veces cuando uno empieza a aprender el encaje yu, o cuando uno empieza a aprender cualquier artesanía, causa un poco de ansiedad no saber para dónde va la enseñanza. O sea, uno empieza a hacer y dice, pero esto no va a terminar nunca. Entonces voy a explicar un poquito cuáles son los pasos del encaje yu para que sepan cómo vamos a ir. La forma primaria siempre es un triángulo. Vamos a aprender a aumentar los puntos para hacer un triángulo. Este triángulo puede quedar en triángulo o puede ir cambiando de forma. Si hacemos disminuciones, que también vamos a aprender a hacer las disminuciones, podemos convertir este triángulo en un cuadrado. Con estas dos técnicas de aumentos y disminuciones, nosotros estaremos luego preparados para
hacer otras formas, como por ejemplo una randa, o sea un rectángulo como el que se ve en la ilustración, del tamaño que sea, del largo que sea, del ancho y del largo que sea. También mediante aumento y disminuciones podremos hacer puntillas, de las que se usan para adornar los bordes tanto de manteles como de prendas, etcétera. En una segunda etapa aprenderemos a montar esta red que finalizamos en un bastidor y aprenderemos a bordar, como ya lo dije más atrás.